Bueno, vamos a continuar con la lectura que estamos haciendo en nuestro devocional. Ahora vamos a continuar, nos quedamos ayer en Colosenses 1, leímos el 23, vamos al del 24 y pasamos el 2 hasta el 2.7. Yo leo, si quieres, del 24 al 29 y todo el 2 del 1 al 7. ¿Cómo es? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento que vamos a leer tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender lo que tú dices por medio de ella, de modo que pueda edificarnos, Señor, que seamos transformados al ser expuestos a tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y que nuestra comunión contigo, Señor, sea cada vez más cercana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, dice el verso 24 del capítulo 1 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Muy bien. Bueno, según estaba viendo ahorita que leí, podemos dividir en cuanto a la temática que maneja el apóstol Pablo, el tema que maneja, los versos que yo leí, que son del 24 al 29 del capítulo 1, cosas que tienen que ver con él, con su ministerio. Y el resto de los versos, del verso 1 del capítulo 2 al verso 7, cosas que él les dice con respecto a ellos, o sea, la iglesia de Colosas, de los colosenses, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto de sí mismo y de su ministerio? Bueno, pues dice que empieza diciendo en el verso 24 que ahora cumplo, dice, me gozo, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros, ¿sí? Y para la mente natural, como que no es normal que alguien sienta gozo cuando está padeciendo, cuando está sufriendo. No es normal que alguien, eso no es natural, que alguien sienta gozo por ello, ¿sí? A menos de que tenga conocimiento de que el mal actual,
es un sacrificio que hace por un bien mayor posterior, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, y todos los creyentes, ¿verdad?, lo sabemos, que esta vida temporal es breve, y los sufrimientos que aquí podamos tener, como dice el mismo apóstol Pablo allá en Romanos, no son nada comparados con la gloria venidera después. Entonces ahí radica nuestro gozo, el gozo del creyente en medio de las pruebas. Otra cosa es que tener la certeza que lo que se padece actualmente sea por causa del Evangelio, y no por, como dice el apóstol Pedro, que nadie padezca por ser ladrón o por ser alguna otra cosa, que sea un delincuente, ¿verdad?, sino que sepa él que está padeciendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y así el apóstol Pablo aquí dice que se goza. Dice: en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí parece que si nosotros interpretamos estas palabras así, tal como las dice el apóstol Pablo, que sufre lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, parecía que el apóstol Pablo está diciendo alguna declaración sobregirada, algo que se está excediendo, ¿verdad? ¿Qué le puede, si nos acaba de decir en los versos anteriores que en Cristo estamos completos, que en Cristo habita la plenitud? Le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, que no falte nada. ¿Cómo puede el apóstol Pablo estar diciendo aquí que le falta a los padecimientos de Cristo por su iglesia? Entonces, número uno, recordemos que el apóstol Pedro mismo dice allá en sus cartas, hablando de los escritos del apóstol Pablo, dice que le fue dada sabiduría al apóstol Pablo. Dice, lo cual en sus escritos dice: hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿sí? Entonces, sin embargo, aquí seguramente yo pensaba ahorita, cuando el apóstol Pablo, el Señor lo encontró en el camino a Damasco. El apóstol Pablo iba con cartas para llevar a la cárcel a muchos creyentes. Entonces le aparece Jesús en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué Jesús le dice que lo está persiguiendo a él, si a quien estaba persiguiendo eran los creyentes? ¿Sí? Porque, y yo pensaba que cuando cada creyente padece por causa del Evangelio, entonces Jesús aquí dice: me lo estás haciendo a mí. Entonces, de alguna manera yo pienso que el apóstol Pablo también estaba pensando así: lo que me están haciendo a mí, lo están haciendo a Cristo mismo, que Él continúa a través de mis padecimientos haciéndolo por la iglesia, ¿verdad? De alguna manera pienso yo que pudiera ser buscar una explicación de acuerdo a mi ínfimo entendimiento acerca de lo que escribe el apóstol Pablo. Otra cosa que recordemos, que cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, le dijo a Ananías, aquel varón que fue a orar por él, para que recibiera la vista, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es porque yo le demostraré cuánto es necesario que él padezca por mi nombre, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo se gozaba en medio de lo que estaba padeciendo, porque el sufrimiento en la vida cristiana, habíamos dicho anteriormente, que es una materia pendiente, que ahora mucha gente no queremos, la gente contemporánea no queremos sufrir. Los sufrimientos nos parecen cosa extraña, como dice el apóstol Pedro: no nos parezca cosa extraña, como si algo extraño nos pasara, ¿verdad? Esto es natural, es normal. Dice el apóstol Pablo que a nosotros nos fue concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por causa de Él, allá en Filipenses. Entonces, pero decíamos que la manera en que cualquier padecimiento que tenga en esta vida temporal,
cuando nosotros nos enfocamos en la esperanza que tenemos en Cristo, entonces nosotros podemos tener gozo en medio del sufrimiento. De hecho, dicen que cuando aquellas grandes persecuciones que hacían los primeros emperadores como Nerón, y que llevaban a los creyentes al Coliseo Romano para ser echados a las fieras, dicen que los creyentes morían con gozo, morían cantando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien mayor, tenían la opción ellos de negar al Señor y ser liberados, pero ellos decidían voluntariamente no hacerlo, porque el bien mayor que esperamos, según el Evangelio nos ha anunciado la esperanza que tenemos en Cristo, cuando nuestro Señor se manifieste, es mucho mayor que cualquier sufrimiento actual. Entonces, dice el apóstol Pablo que él fue hecho ministro del Evangelio, y luego después nos describe también este ministerio. Ahora, esto nos dice que él fue hecho ministro en el verso 25, y en el verso 29 nos dice que cómo es que él ejerce este ministerio. Dice que no es según sus fuerzas, sino que la potencia de Cristo es la que actúa en él para que él tenga la capacidad de hacer todo lo que él tiene que hacer para andar llevando el Evangelio. Él no se atribuía ninguna cosa como para envanecerse él, porque él lo había hecho, ¿no? Decía, todo esto proviene del Señor, ¿sí? Y luego él nos declara que es ese ministerio que le fue dado, la palabra de Dios, el contenido de su predicación, ¿sí? Recordemos que allá en Gálatas, no sé si recuerdas, en Gálatas, en el segundo capítulo, dice el apóstol Pablo, cuenta cuando él dice que se entrevistó fue a ver a los apóstoles en una ocasión, la primera vez que los vio, y dice que vio a Pedro, Jacobo y Juan, y que ellos reconocieron que a él le había sido dado el evangelio, dice él, de la incircuncisión, y a Pedro, así como a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, ¿sí? Esto quiere decir, a mí, dice el apóstol Pablo, ellos reconocieron que Dios me envió como apóstol a los gentiles, así como Pedro fue por apóstol enviado también a los judíos, ¿verdad? Entonces, y aquí él, tomando en cuenta que los colosenses, la iglesia de Colosas, era una iglesia gentil, entonces él se siente comprometido, siente un compromiso también porque el evangelio llegue puro hacia ellos, y que además ellos sean arraigados en el evangelio. Pero aquí nos habla del contenido de la predicación que él tenía. Dice que el evangelio que él predicaba es un misterio que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado a los santos, ¿sí? A toda la iglesia ha sido revelado. Dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, o sea, en los gentiles, la esperanza de gloria, ¿sí? Quiere decir que el misterio que estaba oculto, que dice el apóstol Pablo, es que los gentiles también tenían participación en esta salvación en la que Dios estaba alcanzando a la humanidad. El evangelio es para todos, y ese era un misterio escondido, ¿verdad? La declaración, la interpretación del Antiguo Testamento que tenemos ahora, porque el apóstol Pedro dice que muchos de los escritores, de los profetas, trataron de saber de quién hablaban cuando ellos les era declarado cosas acerca del Mesías, acerca del Cristo y del el Salvador, ¿verdad? Y de sus sufrimientos y de las glorias que vendrían tras sus sufrimientos, o sea, su resurrección y todas las glorias, ¿verdad?, que vendrían tras ellos. Y dice que les fue dicho que no era para ellos,
o sea, sino que para nosotros ellos estaban administrando estas cosas que ahora sí han sido reveladas para nosotros. Y es lo que está diciendo aquí también el apóstol Pablo. Y Cristo en nosotros, o sea, en los judíos, ellos pues obviamente esperaban el Mesías, pero ahora en nosotros, en los gentiles, Cristo es la esperanza de gloria en la que nos podemos gloriar. Nos podemos gloriar ante cualquier circunstancia, contraria o no. No hay bien mayor que Cristo para nosotros. Tenemos, como dice Jesús allá en Mateo, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue y cavó en un terreno y encontró un tesoro y lo escondió, y fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró aquel terreno, se hizo del tesoro. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza, ser conscientes del valor que representa el Evangelio. Si nosotros menospreciamos, o sea, no valoramos como algo supremamente valioso lo que es la fe, el Evangelio que nos es predicado y la esperanza que nos es anunciada, entonces pues nosotros no vamos a entusiasmarnos por las promesas que en él están, de modo que cualquier situación contraria nos va a hacer renunciar a nuestra fe. Pero si nosotros valoramos todo lo que el Evangelio nos da a nuestro Señor Jesucristo y todas sus promesas, entonces cualquier circunstancia actual, sea contraria o sea una tentación a través de la que el diablo nos ofrezca ganancias descomunales por renunciar, aunque sea en parte, a nuestra fe, entonces nosotros de esa manera vamos a afianzarnos nosotros en nuestra fe y menospreciar lo temporal, o por lo contrario, si no valoramos el Evangelio, vamos a dejar nuestra fe por seguir las cosas temporales, ¿no? Entonces Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y aquí cuando dice que son los misterios, el Evangelio son misterios que habían estado ocultos desde los siglos. Me acuerdo también de por allá en Mateo 13, dice que el Señor hablaba en parábolas, dice, para que se cumpliera aquello que está escrito, de que abriré en parábolas en mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, algo así dice. Entonces coincide con lo que dice el apóstol Pablo aquí. El Evangelio son las buenas noticias que habían estado ocultas por los siglos, pero que ahora salieron a la luz, ¿verdad?, a través de Cristo. Luego el apóstol Pablo se refiere, en los siguientes versos, se refiere a lo que es a la iglesia de Colosas. Y él dice que tiene una lucha por causa de ellos, por causa de la iglesia de la Odisea, y dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cómo puede el apóstol Pablo estar luchando? Bueno, pues esos padecimientos que él tenía era por causa del Evangelio, de extender el Evangelio, y esa era parte de su lucha. El orar por ellos era parte de su lucha. El escribirles, el hacerles llegar el conocimiento del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial es parte de la lucha que él estaba teniendo por causa de ellos. Dice quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si en Cristo están escondidos todos, es que no falta ninguno, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y recordemos que, como decíamos ayer, que en Juan 17, mientras Jesús oraba, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, refiriéndose a sí mismo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Entonces, aquí cuando está diciendo también en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando del Hijo, entonces aquí el apóstol Pablo va preparando terreno para lo que va a desarrollar más adelante, la siguiente idea, acerca de que si es así, de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de conocimiento, de sabiduría, entonces no hay ninguna cosa que nos vengan a contar y que digan, bueno, pero mira, yo traigo otro conocimiento que te falta. Está bien Cristo, pero hay que añadir, te falta este conocimiento, ¿no? Si tienes a Cristo no te falta ninguna cosa, porque en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, ¿verdad? Y precisamente lo que dice enseguida, esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Alguien que venga, no que los force, pero sí que los persuada, que los convenza por medio de razonamientos, falsos razonamientos, haciéndoles pensar que la manera como ustedes han creído en Cristo, como les fue enseñado, no es correcta, sino que tienen que incorporar alguna cosa distinta. Con poquito que hagan variar la enseñanza, ya la enseñanza no es la misma. Entonces es lo que el temor del apóstol Pablo y esa lucha que él sostiene al escribirles, al orar por ellos, es que el mensaje les llegue fiel y que ellos abracen el mensaje fiel y no cambien, ¿verdad? Y precisamente lo que dice enseguida, dice por tanto, dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido el Señor Jesucristo, o sea, cuando creyeron lo recibieron, pero así como lo recibieron, andad en él. O sea, ¿cómo se dice? No contaminen o no alteren el mensaje, sino ese mensaje que recibieron en un principio, así como lo recibieron, así andad en él. Ese andar en él es recibir, recibieron, es un verbo en pasado. O sea, cuando recién ustedes oyeron el mensaje, lo recibieron así, pero luego dice que de esa manera andad en él. Esto hace alusión a que de una manera cotidiana, permanente, constante, cada día, cada instante, continúen en la misma, en el mismo, de la misma manera como lo recibieron, así continúen, ¿verdad? Guardando la enseñanza, arraigados y sobreedificados en él. O sea, arraigados hace alusión a que tengan raíces, no se muevan, no se dejen mover, y sobreedificados en él. O sea, él es el cimiento, como dice en Efesios, y nosotros vamos a ser edificados sobre él, no fuera de él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿sí? Y en el verso 5, que por ahí brinqué, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, el hecho de que yo sepa por medio de Epafras y por medio de los que vienen de parte de ustedes, de que ustedes están arraigados, cimentados en la enseñanza, que están firmes en la fe en Cristo y que están unánimes, eso a mí me da gozo, me da consuelo,
¿sí? Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, aquí lo que les acaba de afirmar el apóstol es que, número uno, no hay nada fuera de Cristo que pueda complementarlo. Por eso pienso yo que los creyentes ancianos, cuando yo era niño y que oía los testimonios, porque antiguamente se acostumbraba que la gente tenía un momento en el templo durante el culto para que la gente testificara, decían: yo doy gracias por mi salvación, dice, porque Cristo es mi único y suficiente Salvador. O sea, único, o sea, no hay nada más que lo complemente, y suficiente, o sea, no hay, de la misma manera, no hay nada más, no hay otro, ni hay nada más que complemente la salvación que Cristo me ha dado, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo aquí está, a donde está llevando a la iglesia de Colosas con lo que le está diciendo. O sea, en Cristo estamos completos, no agregue nada, tal como recibieron el mensaje, porque yo soy apóstol de los gentiles, así como Pedro es apóstol a los judíos, les fue dado el apostolado a los judíos, a mí me fue dado el apostolado a los gentiles, y la gloria, dice, Cristo en vosotros, así siendo gentiles, es la esperanza de gloria, ¿sí? Es nuestra esperanza de gloria, nosotros también somos participantes. Y bueno, aquí nos deja el apóstol Pablo preparados para los siguientes versos que vienen, porque precisamente va a detallar más acerca de los engaños. Bueno, y por ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Alguna cosa? Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por esta carta, Señor, que no nada más para la iglesia de Colosas y para la de la Odisea fue bendición, Señor, sino que a través de los siglos posteriores, Señor, y llegando hasta nosotros también ha edificado a muchas almas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Pablo, por la vida de esta iglesia de Colosas, y porque tu palabra ha llegado hasta nosotros, Señor. Te pido, Señor, que ella nos ayude a ser arraigados en ti. Te agradecemos, Señor, por todas tus obras en nuestra vida. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen alguna necesidad. En tus manos pongo a mis hijos, Señor, a José Manuel y a Samuel, Señor, para que tú obres en sus vidas de modo que los atraigas cada vez a ti, de modo que ellos puedan ver, Señor, lo valioso que es el Evangelio, lo valioso que eres tú, Señor, para todo ser humano, y que eso sea para ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, sabemos lo que sigue en la historia, esperamos, Señor, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Te suplico, Señor, que seamos tenidos por dignos de estar delante de ti. Señor, en tu Evangelio tú hablas de que estás interesado tanto en nuestro espíritu, alma, pero también en nuestro cuerpo. Por eso, Señor, conforme a tu palabra que dices que dice ella que la muerte de Jesús también trajo sanidad, Señor, para nosotros. Te ruego, Señor, que tú seas con todos los que de alguna manera están padeciendo, Señor, y que en su búsqueda, Señor, de salud, en medio de la aflicción, ellos enfocan su esperanza en ti. Te ruego, Señor, que tú los bendigas, les ayudes y que transformes sus circunstancias, Señor, en el nombre de Jesús, y que les ayudes a vivir sobre las circunstancias. Da fortaleza, Señor, da paz, suple lo necesario, Señor, porque tenemos un buen Padre en los cielos que, si nosotros siendo malos procuramos
buenas dádivas para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial mirará nuestra necesidad, Señor, y nos responderá. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, fortalécenos y ayúdanos a continuar en esta semana que comienza, Señor, pensando en ti, meditando en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu agrado. Señor, hay asuntos pendientes, trámites pendientes. Te ruego que tú los resuelvas, Señor, todo lo que por alguna razón está estancado. En el nombre de Jesús, Señor, suple para nuestras necesidades y ayúdanos a estar felices, porque el tenerte a ti es superior a cualquier bien. El estar en el reino de tu amado Hijo es superior a cualquier bien, Señor. Ayúdanos a verlo de esta manera. Abre nuestros ojos, Señor, a esta realidad. Quédate con nosotros, Señor, este día. En tus manos pongo a José Manuel, que está trabajando, Señor, y te ruego que nunca falte, Señor, quien le recuerde que tú lo amas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites leer tu palabra. Te pedimos que permitas que este mensaje llegue a nuestros corazones y no solo se quede aquí en esta mesa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra aún mientras dormimos, y te agradecemos porque nos permite estar aquí nuevamente. Nos ponemos en tus manos durante esta noche y te pedimos que nos guardes como durante toda esta semana, así mismo la siguiente, y te damos gracias que nos permites llegar al final de esta semana. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para bien y que nos ayudes siempre a buscarte a ti. En nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.